Video número 23. Aducción, cálculo de tuberías. Bien, entonces habíamos llegado hasta calcular los diámetros, ¿no? Ya sabíamos que para los diámetros pues podíamos utilizar las fórmulas de Colebrook-White, Darcy o también William-Hazen. La otra parte que habíamos visto también es los problemas de las tuberías, ¿no? Decíamos que son de 3 órdenes, ¿no? Que si yo tengo el caudal y el diámetro, calculo la pérdida de carga. Ese es uno, ¿no? El otro es con el caudal y la pérdida de carga, calcular el diámetro. O el otro es con la pérdida de carga y el diámetro, calcular el caudal. Aquí en estos problemas de las tuberías he puesto unos ejemplos con tubería PVC, AC y HF. Pues aquí ven ustedes los diferentes valores de C y ven que la tubería PVC es la que menos pérdida de carga tiene, ¿no? Por ser más lisa. Y la de HF, mayor pérdida de carga por ser más rugosa. Estos, por ejemplo, aquí dice calcular el caudal a partir del diámetro C y J. Entonces tendríamos nosotros que, miren ustedes, que para una tubería PVC 650 el caudal es 36 litros por segundo. AC 33 y HF 24, que quiere decir que la tubería PVC, por ser más lisa, transporta mayor caudal para un mismo diámetro, ¿no? Y la tercera dice calcular el diámetro de una tubería a partir de QC y J. Con su QC y J en las tablas se busca para caudal y C, la J su I, que más se aproxima a J por defecto. Esto sería lo que vamos a nosotros teniendo el valor de Q y el valor de la pérdida de carga por poder determinar el diámetro. Todo esto se puede reducir a una sola expresión. Esta de Colebrook y White. Entonces yo digo, por ejemplo, calcular el diámetro. Entonces digo caudal, H sub F, pérdidas por fricción. Y con estos valores de caudal y pérdidas por fricción yo determino el diámetro. Miren ustedes, ¿no? Y con caudal y pérdidas por fricción me doy el diámetro. Y con este diámetro calculo aquí las pérdidas por aditamentos y calculo H sub T. Entonces, el segundo elemento, calcular H sub F, pues con caudal y diámetro, pues me doy el caudal y el diámetro, me están dando esto, pues puedo calcular las pérdidas de carga por fricción. Y también, pues si yo tengo el caudal y el diámetro, pues tengo las pérdidas de carga por aditamentos y calculo mi valor de H sub F. Y el tercer elemento es el diámetro y la pérdida. Si me dan el diámetro y la pérdida, pues yo puedo determinar el caudal. Ya determinado este caudal, pues con este caudal yo puedo, teniendo este caudal y el diámetro, pues yo puedo calcular el valor de este. O sea que en definitiva con esta fórmula me puedo entrar y poder resolver los 3 tipos de problemas en las tuberías. Solamente es un poquito de ponerle atención a esto, que es caso S. Por ejemplo, si a mí me dicen cuando yo voy a utilizar la fórmula de William-Hazen, C150, 140, 100, pero yo aquí, por ejemplo, sería caso S, si la tubería es de PVC, caso S es 0.0015, o sea que esto es un valor que yo lo conozco. La longitud, pues estas longitudes las conozco por topografía. La viscosidad cinemática la conozco por temperatura y así sucesivamente, o sea que solamente es poder utilizar bien esta fórmula y de inmediato me dan los resultados. Por ejemplo, pues ya les decía yo que utilizando esta formulita y en Excel Solver, eso directo le da la pérdida de carga, el diámetro o el caudal. Entonces vamos a trabajar un ejercicio 7.10. Este lo voy a trabajar como tubería PVC. Perdón, como tubería de asbesto cemento y voy a utilizar la fórmula de William-Hazen. Pero ustedes lo van a trabajar el mismo, ¿no? El mismo problema, vamos utilizando la fórmula de Colebrook y White. Esta fórmula que les digo aquí, van a utilizarla y verán que podemos tener. Dice, calcular el diámetro de la línea de aducción. Entonces yo digo diámetro. Entonces, ¿qué me están dando? HQ, ¿no? Entonces, si yo me doy una pérdida de carga por fricción, calculo el caudal, ¿no?
Y pérdida de porción. Y el caudal, pues entonces yo tengo el diámetro. Teniendo el caudal y el diámetro, pues yo puedo determinar las pérdidas de carga por aditamentos y determinar el valor de QT. Entonces dice, calcular el diámetro de la línea de acción de la figura 721 si la diferencia de niveles entre la salida del desarenador y el tanque es de 42 metros, longitud de la condición 4000 metros, tubería a utilizar AC, caudal de diseño 10 litros por segundo. Este es un ejercicio viejo, pero que nos sirve para mucha cosa, ¿no? Nos da mucho concepto, pero ustedes ya van a utilizar, en el ejercicio que yo les voy a poner, ya van a utilizar la terminología nueva. Longitud de la línea, dice, abscisa a la salida del desarenador, 0, 0. Longitud total, o sea, la longitud total de la línea, como yo la puedo medir en AutoCAD, yo digo que es 4000 metros. Accesorios, tramo 1, 2, ¿no? El perfil de esto es este, ¿no? Entonces yo tengo el tramo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Entonces esto. Este es mi perfil. Aquí hay una válvula y esta válvula voy a tener problemas porque si de pronto se cierra rápido, la sobrepresión me va para arriba y tengo que calcular ya no la presión, la diferencia de niveles estáticos, sino la diferencia de niveles estáticos más la sobrepresión de hierro. Entonces tenemos esta tubería. Aquí tenemos abscisas, cota piezométrica, dice cota del terreno, cota clave, diseño, pendiente, longitud, diseño, diámetro, clase, pendiente, longitud y accesorios. Entonces van accesorios. Por ejemplo, aquí va abajo una válvula purga y arriba una ventosa. Válvula purga, arriba una ventosa, ¿no? Las ventosas se relacionan por esto y las purgas por esto. Bueno, entonces vamos a ver en ese dibujo y voy a hacerlo por William Hassen, pero ustedes, ¿no? Ya este mismo ejercicio aparece al final de que ustedes lo desarrollan y dice que lo calculen, ¿no? Dice calcular el diámetro de la línea de la figura 121 si la diferencia de niveles es tal. Línea de conducción, tubería, utilizar PVC, caudal de diseño 10 litros, caso S tanto y temperatura 20 grados centígrados. Utilizar cólico. Entonces, vamos a hacerlo por uno y por el otro. A mí me interesa este como para que vean un poco de cosas allí, pero lo interesante es el otro. Entonces dice accesorios, tramo 1, 2, tramo 2, 3, ¿no? Los codos de 90, reducción, no sé cuánto sea, ¿no? Pero codos de 45. Aquí yo le he puesto 6 a 4 porque yo ya sabía que va a ser eso, ¿no? Codos, 2 codos de 45, 5, 6, 2 codos, una válvula de compuerta abierta y tal. Entonces dice, cota a la salida del desarenador, 1660. Cota de la cámara de llegada, 1618. Entonces aquí tengo 1660 y la cota de llegada aquí 1618. La salida del desarenador y la llegada al tanque. Bueno, sigamos con esto. Diferencia de niveles 42 metros. Presión de llegada 2 metros, no esos 2 métricos que hemos dejado por siempre, ¿no? Entonces el valor de H o cabeza disponible a perder es 40 metros. Entonces si el J disponible es igual a H dividido entre L, entonces sería 1 metro por 100 metros. O sea que el diámetro, si yo cojo, supongo que las pérdidas son por fricción, todas las pérdidas son por fricción, ¿no? Esto que estoy suponiendo aquí, entonces yo digo, porque yo estoy cogiendo, mire, estas pérdidas por fricción. Entonces, el diámetro me da 4 pulgadas aproximadamente, es más de 4, ¿no? Entonces yo digo, uy, es de más de 4. No puedo ponerle de 4 porque si le pongo 4 pulgadas, como en este ejercicio, aquí si yo le pusiera 4 pulgadas desde aquí, miren, la piezométrica se vendría por acá abajo, ¿no? Entonces yo digo, no puede ser 4 pulgadas porque me corta, ¿no? Pero entonces yo digo, como es 4, 4, pues entonces aumento y el diámetro que voy a considerar es 6 pulgadas. Pero si yo considero un diámetro de 6 pulgadas, miren ustedes, ¿no? 6 pulgadas me daría la piezométrica aquí, acá, y no gasto toda mi carga. Entonces la respuesta sería 6 pulgadas.
pero es una respuesta antieconómica porque me voy por aquí y dispongo de una energía mayor. Entonces yo digo, ¿qué hago? Combinar los diámetros de 6 y 4 pulgadas. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces, combinación de diámetros de 6 y 4 pulgadas. ¿No? Diámetros, dice, los diámetros comerciales más aproximados son uno inferior y otro superior al teórico calculado, o sea, de 4 y 6 pulgadas. Con el diámetro de 4 pulgadas se producirá una pérdida de carga superior a la disponible y con el de 6 se producirá una inferior, por lo tanto, se utilizará una combinación de diámetros. De la fórmula para tubería C140 y caudal 10 litros por segundo, si yo aplico la fórmula, esta, me dice para 4 tengo una pérdida de carga de tanto, una velocidad de tanto y B al cuadrado sobre el que tengo de tanto. Para 6, pues yo utilizo el diámetro 6 pulgadas, ¿no? Entonces yo tengo 6 pulgadas y busco el valor de J. J tanto, velocidad. Y yo digo, como siempre, L sub 1 más L sub 2 es igual a L, H sub 1 más H sub 2 es igual a H, o bien J sub 1 por L sub 1 más J sub 2 por L sub 2 es igual a H. Pero en esta formulita tengo que tener en cuenta que solamente estoy calculando por fricción. Estoy haciendo un cálculo aproximado, pero después ya le meto los aditamentos. En cambio, en la de Colebrook, cuando vamos a calcular Colebrook, no, yo ya de una vez calculo las pérdidas por fricción y aditamento para ese diámetro. Por eso es más rápido el otro. Aquí tengo que hacer un supuesto. Dice, partimos de la suposición de que solo hay pérdidas por fricción y determino los diámetros. Calculo las pérdidas menores y el resto de la altura total obteniendo un nuevo valor de pérdidas por fricción. Con este valor se debe verificar las longitudes reales de las tuberías. Entonces, L sub 1, 4000 y J sub 1 por L sub 1 me da 40. Entonces, yo tengo aquí que el valor de L sub 1 es igual a 2393.9. El L sub 2 pues sería 4000 menos 200, 1600. Entonces ya tengo, fíjense ustedes, ya ubiqué un punto, ¿no? Aquí, bajo esta condición, yo ubiqué un punto. En la fórmula de Colebrook, no, usted no hace todo esto, sino ubica directamente el punto. Acá nos tocó ubicar el punto. Entonces dice verificación de pérdidas. Entonces, tramo de 6 pulgadas, pérdidas por reducción de 6 a 4, K03. Entonces, tramo de 6, todas las pérdidas que hay en el tramo de 6. O sea, que la sumatoria de los K sub I por B al cuadrado sobre, por B al cuadrado sobre 2G, que fue el punto 0,854. Bueno, y el tramo de 4, como yo ya tengo el punto, ¿no?, donde voy a cambiar, entonces yo tengo todos los accesorios de 4 pulgadas aquí y B al cuadrado sobre 2G y tengo la pérdida aquí. Entonces tendría pérdidas totales menores, 0.06 más 0.51, 0.57. Ahora sí, te digo, como calculé esto, ahora vuelvo y repito el procedimiento, porque aquí hay pérdidas por fricción ya, por adaptamento. Entonces dice, con este valor debo verificar nuevamente las longitudes reales de las tuberías de cada uno de los tramos. Entonces sería H es igual a J sub 1 por L sub 1 más J sub 2 por L sub 2. ¿Pero a qué es igual a H? Pues es igual a 40 menos las pérdidas de carga por aditamentos. Y eso me da 39,43. Y entonces ya con esos 39,43 calculo L sub 1 para 4 y L sub 2 para 6 pulgadas. Entonces así puedo yo calcular eso. En cambio, en el otro método, no, yo le meto una longitud y calculo H sub T. Y veo si H sub T es igual a la cabeza, o es igual o menor a la cabeza disponible. Si no es, pues utilizo otro tanteo, varío la longitud y rapidito me va dando dónde es exactamente que yo varío de 6 a 4. Por eso, aquí, y si yo sé que el diámetro es de 6, entonces hay una reducción de 6 a 4 y que tiene un valor de K. Bueno, ahora sí nos vamos a ver el golpe de ariete. Dice, por existir una combinación de diámetros y por estar la válvula más crítica en el punto 7, se calculará la velocidad equivalente y la celeridad equivalente. Entonces tenemos este punto 7 que está combinado dos diámetros. Entonces dice, ¿cuál es la presión aquí para estos dos diámetros? Solamente hemos establecido los diámetros, ¿no? Bueno, entonces, bajo esa condición, me voy a calcular tubería de AC clase 25, para la tubería de asbesto, el K es igual a 4,4. Entonces, para 4 pulgadas,
como yo estoy hablando de clase 25, el diámetro interno, cuando es tubería C, el diámetro interno no varía, sino el diámetro externo, ¿no? Entonces, velocidad 1.23, espesor de la pared 11.5 para clase 25. El área es para 6 pulgadas la velocidad del espesor de la pared y el área correspondiente. Entonces, aquí, ¿qué calculo? Para 4 y 6 pulgadas, calculo la velocidad equivalente. Aplicando la formulita que yo tengo allá atrás, que habíamos hablado, ¿no? Eso me da la velocidad equivalente 0.88 metros por segundo. La celeridad también, ¿no? Aplico celeridad para 6. Aquí es 0.1524 el diámetro y este es el espesor de la pared, por eso es 10.16 para 4 pulgadas el diámetro de la pared y saco la celeridad equivalente. ¿Por qué? Porque son tuberías de diferente diámetro, pero de la misma, la misma tubería, ¿no? Entonces tengo esto. Entonces yo digo, celeridad equivalente es igual a 1052.6. Entonces calculo la fase del periodo de la tubería y me dice que es 7,6 segundos. O sea que todo lo que esté, si yo cierro la válvula en tiempo mayor a 7,6 litros por segundo, el cierre es lento. Pero si yo cierro mi válvula que está en este punto en un tiempo menor de 7,6 segundos, el cierre es rápido. Dice, al ocurrir el cierre instantáneo de la válvula por falla mecánica, el valor de la sobrepresión se calculará con un tiempo de cierre igual a la fase de la tubería y sería igual, ¿cuál es la sobrepresión máxima? ¿No? Entonces, dice, cuando el cierre es, ¿no? En este caso, pues la sobrepresión máxima sería C por B sobre G. Entonces, C ya lo tenemos aquí. La velocidad, también la velocidad medio que fue la de 0.88 que me dio allí. Y sobre G, y entonces me da que la sobrepresión máxima cuando se cierra hasta de 7.6 segundos es 94.4 metros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este punto, la sobrepresión, ¿cuánto sería la presión que me resiste este tubo? Pues sería esta altura H, que sería la altura estática, más 94.4 metros, que sería hasta acá arriba. Entonces, la tubería no solamente me soporta esta diferencia de niveles, sino más la sobrepresión del golpe de ariete. ¿Por qué? Porque esta válvula se cerró rápidamente, entonces el cierre, golpe de ariete. Y en cualquier punto de estos, entonces yo tendría que, aquí tengo un trapecio, y entonces todos estos puntos están, la sobrepresión ya no sería aquí, sino estaría acá arriba. Esta ya no está aquí, sino acá arriba. Esta ya no está aquí. Entonces todas estas tuberías tienen que ser calculadas no para la diferencia de niveles estáticos, sino la diferencia de los niveles estáticos más la sobrepresión debida al golpe de ariete. Entonces, eso es lo que me aparece acá. Entonces dice, presión que sumada a la presión estática en el punto 5 más bajo, entonces 90 metros, dice, ¿no? Dice, sobrepresión en 5, ¿no? Entonces sería, ¿cuál es la sobrepresión en 5? ¿No? Entonces yo tengo, ¿cuál sería la sobrepresión en este punto más bajo? Sería esta diferencia de niveles, ¿no? Más la sobrepresión debida al golpe de ariete. Entonces vamos a ver cuál es la presión en el punto más crítico. Entonces yo para esto me dice que el punto 5 está a 2.800 metros, ¿no? En el punto 4, 94 metros. Entonces la sobrepresión en 5 es igual a 66,08. O sea, que la diferencia de nivel es 90 metros más 66,8, esa es la presión que me tiene que resistir esa tubería. Bien, entonces dice 90 más 158,08. Excede en el punto más bajo la presión de trabajo de la tubería clase 25, que era la que yo había instalado, ¿no? Y yo dije, la tubería va a ser una tubería PVC,
clase 25, por acá arriba lo digo, ¿no? Por aquí está la tubería. Si se instaló, bueno, digamos que se instaló una clase 25, entonces no me sirve. No le sirve, ¿no? No le sirve porque la presión es muy alta. Entonces, veamos a ver, dice, que sea del punto más bajo la presión de trabajo de la tubería 125. Tiempo de maniobra para evitar el golpe de ariete. Entonces dice, bueno, pero si yo tengo esta tubería, ¿qué hago? Si yo la tengo y la instalo, ¿qué hago si yo tengo en ese punto y el tiempo de cierre que me dio son 7-6 segundos, ¿qué hago para que esta tubería clase 25, que tiene una presión de 6, me sirva? Entonces entonces yo digo, pues si usted quiere que esta tubería le sirva, haga el tiempo de cierre el tiempo de cierre mayor de 7.6 segundos, ¿cierto? Entonces digo, mayor de 106, porque a mayor tiempo, ¿no? El tiempo de cierre es lento, y cuando tengo cierre lento, las sobrepresiones se disminuyen. Entonces digo, carga estática sobre la válvula 7. ¿Cuánto es la carga estática sobre la válvula 7? 42 metros. Bueno, aquí tengo 42. La carga estática sobre el punto más crítico, 90. Sobre presión máxima permitida para la clase 25. Sería H sub A, ¿no? Que es 125 la presión, ¿no?, que tiene, menos 90, que es la presión que yo tengo de aquí a aquí. O sea, que aquí el punto más crítico es este. Entonces yo digo, ¿cuánto tiene de sobrepresión? ¿Cuánto me resiste? Entonces sería 125 menos 90, ¿cierto? Entonces sería 35 metros. Entonces digo, en el caso de maniobra lenta, el tiempo es igual a 2 LB sobre G por H sub A. Entonces yo digo, ¿cuánto vale H sub A? Pues sería, el valor de H sub A es de 35, porque es lo que me resiste la tubería. Entonces digo, el tiempo de cierre es igual a 20 segundos. Miren ustedes, entonces el tiempo de cierre me dio 20. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía? Para 7-6 segundos, si usted la tubería de clase 25 la pone y me cierra con menos de 7-6, la estalla. Pero si ya la válvula la cierra usted en un tiempo menor mayor o igual a 20 segundos, la tubería de AC clase 25 me sirve. Entonces dice, la válvula deberá ser cerrada en un tiempo superior a 20 segundos con el fin de evitar que la presión sobrepase la presión de trabajo de la tubería. Si se desea disminuir el tiempo de cierre, se deberá aumentar la clase de tubería, por ejemplo, clase 30. Si yo tengo una tubería más potente, entonces el tiempo de cierre de pronto me dé 15 segundos, 14 o 10 segundos, ¿no? Pero porque le puse una tubería más potente. Sobrepresión máxima permitida para clase 30, 150 metros de columna. H sub A sería 150 menos 90, 60. Para el caso de maniobra de cierre lenta, cuando yo le pongo 150, 12 segundos. Si usted le pone clase 30, el tiempo de cierre de esa válvula, ¿no?, mínimo es de 12 segundos. Otra solución para disminuir el golpe de ariete es situar un dispositivo en el punto 7 que atenúe, pues en este punto, el golpe de ariete o aumentar el diámetro de la tubería para disminuir velocidades, ¿no? Miren ustedes que esto está en función de B. Entonces, si yo aumento el diámetro, la velocidad disminuye y el tiempo de cierre, pues también disminuye porque es directamente proporcional, ¿no? Entonces, T disminuye. Bien, cuando ya tenemos esta tabla, entonces decimos nosotros, pues ya calculé que el tubo es de 6 pulgadas y de aquí, en este punto hay una reducción, en este punto 3 hay una reducción de 6 a 4, y aquí todos los tuberías y accesorios dan 4. Y la suma de pérdidas por fricción y aditamento de 6 más las pérdidas por fricción y aditamento de 4 son iguales a el valor de la carga disponible a perder. Entonces estoy bien y ahora sí meto las abscisas y la topografía, la cota piezométrica, la cota del terreno, la cota clave, ¿no?, y hago este cuadrito.
Pero este cuadrito lo vamos a cambiar, yo he hecho un cuadro, porque es que no me, aquí dice longitud de cálculo real. Esta era anteriormente que teníamos, como decíamos nosotros, hacemos la topografía horizontal, pero como ya tenemos nosotros en la nueva metodología que yo puedo medir la inclinación, y entonces esta longitud que decíamos horizontal y longitud de cálculo real varía, ¿no? Entonces yo he hecho una tablita aquí, ¿no? La cual, pues, espero que alguien me ayude con esta tabla. Y si no, pues como ustedes van a tener que hacer una reducción, pues ahí tendríamos varios de estas tablas. Entonces, ¿qué dice la tabla? No voy a utilizar esta tabla, sino esta de acá. Dice tramo, ¿no? Voy a coger tramo 1, 2, ¿no? Decíamos 1, 2, aquí le he puesto 3, ¿no? Pero puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando yo varío, pues aquí le pongo, y aquí pues le pongo que hay una reducción, ¿no? Reducción de 6 a 4. Entonces coloco todos los tramos, como ya he hecho mis cálculos y sé que ya va por donde van los tiros. Entonces yo digo tramo, longitud, ya lo tengo, la longitud inclinada, no es la longitud horizontal, por eso no le pongo el 1,02, ¿sabes? El caudal en litros por segundos. Y aquí debo de colocar yo cuál es el RDE, o sea, cuál es la presión que resiste la tubería. Entonces, aquí ya, cuando usted hizo sus cálculos, ya sabe que aquí va, que aquí va una tubería y va altura estática más la sobrepresión del golpe de ariete, o sea que ya tiene una presión aquí. Aquí ya sabe usted que es la altura estática más la sobrepresión del golpe de ariete, y acá también la altura estática más la presión del golpe de ariete. O sea que yo ya tengo mi diagrama de presiones. Entonces, si yo tengo mi diagrama de presiones aquí, pues yo digo, bueno, esta presión que es altísima, pues voy a meterle un tubo RD21. Y aquí, que la zona es más baja, pues toda esta tubería hasta este punto de cambio, le meto de 6 pulgadas RD41 o RD26. Entonces, aquí ya fijo mi RD, ¿no? Si ya tengo los diámetros aquí, ya le fijo el RD aquí. Fijo mi RD. ¿Por qué? Porque en tuberías PVC, ustedes saben que el diámetro interno varía. En este ejercicio, cuando las tuberías son de asbesto cemento, que el diámetro interno es constante, no tengo problema, pero sí en las tuberías, por ejemplo, yo digo 6 pulgadas RD21, tiene un diámetro interno, pero si yo digo 6 pulgadas RD41, el diámetro interno es diferente. El diámetro interno de la RD41 es más pequeño que la RD21. Entonces, eso debo de tener en cuenta. Por eso yo le coloqué aquí, ¿no? RDE o clase. La clase de tubería capaz de soportar. Entonces dice aquí diámetro. Ahora sí ya entro con los, como yo tengo el diámetro, entonces aquí el diámetro. RD me dio 6 pulgadas, RD21. Diámetro, 6 pulgadas, RD21. Pero el diámetro nominal es de 6 pulgadas, pero el diámetro interno es el que me da las tablas. Para eso teníamos esa tabla nosotros allá, ¿no? Tenemos esa tabla pues para que me dé el diámetro interno, porque yo necesito, ese es el que necesito para el cálculo. Este es para decir que tubería circular. Velocidad, pues si ya tengo el diámetro caudal sobre área. Pérdidas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que yo calculo mis pérdidas de carga por fricción, pérdidas por aditamentos y pérdidas de carga totales. Miren ustedes esto. Entonces, ¿cómo hago yo para cuando voy a diseñar esta línea piezométrica? Pues yo cojo mi altura, este punto menos mis pérdidas de carga totales me da este punto. Este punto de aquí me da este punto menos mis pérdidas de carga totales. Este punto de aquí me da este punto menos mis pérdidas de carga totales. ¿Qué voy restando? Este valor de H sub T, porque son pérdidas por fricción y pérdidas por aditamentos. Entonces, yo voy diseñando mi línea piezométrica. Este punto de aquí sería este punto menos las pérdidas de carga en tubería de 4 pulgadas. Entonces, yo voy haciendo mi línea piezométrica. Este punto de aquí sería el este de aquí menos las pérdidas de carga totales. ¿Cuáles son? Estas que tengo yo aquí, ¿no? Yo voy restando restando las pérdidas de carga totales, como ya tengo un punto, entonces voy y digo J presión métrica, inicial, final. La inicial ya la tengo. La final sería la inicial menos H sub T. Entonces aquí va.
Y vuelvo otra vez. La final viene a ser inicial. Inicial menos las pérdidas de carga me da la final. Y así utilizo y voy calculando mis pérdidas de carga por fricción, aditamentos y me da la línea piezométrica. ¿Qué más tengo aquí, no? De esto, cota roja, o sea, la cota de la tubería, esto ya la doy, yo tengo, como tengo el perfil topográfico, pues yo puedo fijar la cota de la tubería 1 metro por debajo, o 60, 80 centímetros debajo del terreno, y esa altura es a la cota clave. Entonces, estos son datos que yo los tengo, y entonces si yo tengo mi cota piezométrica aquí, y tengo la cota de tubería aquí, esta diferencia de niveles me da la presión, ¿no? Esta diferencia de niveles me da la presión en funcionamiento normal. Porque si hay funcionamiento, se cierra esta válvula, esto lo que hace es subir hasta acá y darme un diagrama de presiones así, en el cual ya no tengo, la tubería tiene que resistir esto, más la sobrepresión debido al golpe de ariete. Por eso tengo que estar controlando el RDI, ¿no? Porque, digo, bueno, esta diferencia de niveles estáticos es 50 metros, entonces una RD 41, sí, pero cuando cierro esta válvula, esto en vez de 50 metros se me vuelve 90, entonces aquí en vez de ser una RD 41, de pronto sea una de 32.5, una RD 26. Entonces tengo que tener en cuenta, por eso el RDI y ese RD me influye en el diámetro interno. Por eso de una vez tenemos que colocar esto. Bueno, y la presión, pues es la presión aquí, pues sería la cota roja, ¿no? De menos la cota del terreno. Esta es la presión. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, aquí, siempre la cota de la tubería tiene que estar por debajo de la cota piezométrica. Si estas presiones me dan negativas, quiere decir que hay un problema y quiere decir que la tubería está más alta que la línea piezométrica. Entonces, eso me determina ese valor. Bien, entonces, aquí hay un ejercicio que los he dejado para que también el ejercicio anterior dice calcular el diámetro de la línea de inducción de la figura. Si la diferencia de niveles entre la salida del desarenador y el tanque es 42 metros, lo mismo, ¿no? Longitud 40, tubería, utilizar PVC, caudal de diseño 10 litros, KS, temperatura y utilizar cobre. Bueno, entonces eso les queda allí para ¿qué es? Para el cálculo de esos sistemas. Bien, entonces vamos a ver un método que es bien importante, bien interesante. Bueno, vamos a ver, no terminemos con esto porque ¿no? Vamos a un ejercicio, ¿no? Veamos un ejercicio aquí. Vamos de una vez a ver eso. Este ejercicio lo van a tener ustedes, pero es este problema, ¿no? Este punto A y este punto B, ¿no? Y resulta que, voy a quitarme, que la diferencia de niveles entre A y B es alta, ¿no? Y aquí hay un punto, este punto es el más profundo, ¿no? Digamos, ¿no? Y yo tengo esta válvulita aquí. Si yo tengo esta válvula aquí y digo, bueno, un solo diámetro, digo, 6 pulgadas, puede ser, ¿no? Pero el diámetro de 6 pulgadas ya me está, por ejemplo, aquí ya me está pasando esto, 6 pulgadas, digo. Y puedo hacer un solo diámetro, puedo hacer una combinación de 6 y 4 pulgadas, como lo hice aquí, ¿no? Meter unas 6 y 4. Pero el problema es que esta sobrepresión es altísima. Me da acá, por ejemplo. Entonces, esta tubería tiene que resistir la presión estática más la sobrepresión del golpe de ariete y se me vuelve altísima, ¿no? Entonces, y si yo voy a ver aquí, pues la sobrepresión del golpe de ariete aquí me daría acá arriba, por ejemplo, acá, ¿no? La sobrepresión de aquí y de aquí bajar acá, pues todos estos puntos me quedan con presiones altísimas. Entonces, una de las soluciones que yo podía
ver a este caso cuando las sobrepresiones son muy altas, porque yo estoy corrigiendo un solo tramo, es las cámaras de quiebre de presión. Miren ustedes esta cámara de quiebre de presión, ¿qué me hace? Hace que la tubería, que este tramo de la tubería, donde la presión era altísima, aquí, tramo, porque vengo por acá, la presión se abaja. ¿Por qué? Porque aquí la presión se vuelve cero. Y entonces se vuelve cero y esta es la sobrepresión debido al golpe de ariete. Entonces ya, bueno, yo digo cero. Aquí la presión en el punto más bajo es solamente esta. En cambio, si no le hubiera puesto esta cámara, la sobrepresión me daría por acá casi. Entonces sería una sobrepresión altísima. En cambio, al hacer esta cámara de quiebre, las sobrepresiones se bajan. Entonces miren ustedes este elemento que sirve bien importante y bien interesante para disminuir las presiones. Ese por un lado. Por otro lado, yo tengo que ver que esta cámara de quiebre de presión no tiene válvula. Si tiene válvula, es una valvulita de flotador, que esa es como las válvulas de flotador de los tanques, que si se van a rebotar, entonces se van cerrando lentamente y se cierran. Pero al hacer ese cierre muy lentamente, lo que hace es que en este punto, en todo este sistema, tengamos que las presiones en este tramo son alturas estáticas. O sea, las presiones que van a estar sometidas a las tuberías son la diferencia a niveles estáticos. Entonces tendría yo, por ejemplo, aquí que me dé 80 metros. Entonces yo digo, si 80 metros esta le cabe una RD 32.5. Y de pronto aquí esta le pongo RD 41. Esta es 32.5. Y así me voy metiendo por el RD. Pero de todas formas, pues yo veo esta cámara y digo, no, aquí lo que hago es una cámara de quiebre, no le voy a meter super tuberías, sino tuberías. Fíjense ustedes que aquí le metería una super tubería. Sin embargo, aquí solamente le voy a poner con la diferencia de niveles y la sobrepresión del golpe de ariete, yo solamente estoy dándole esta presión. Acá, pues es esta altura más esta presión, ¿no? Entonces, aquí le estoy reduciendo presiones debidas a esa parte del golpe de ariete. Entonces, por eso estas cámaras de quiebre, muchas veces cuando las diferencias de niveles son muy grandes, ¿no? Las diferencias de niveles son muy grandes, pues yo meto estas cámaras de quiebre, ¿no? Inclusive, miren ustedes aquí, cuando la diferencia de niveles era grandísima, yo puedo colocar un tubo así, de una vez acá, ¿no? Pero si aquí hay una válvula, pues esta sobrepresión se me sube hasta acá arriba. Y entonces yo lo que digo es que puedo yo dividir este tramo general en tramos parciales, ¿no? Entonces yo diría que de aquí a aquí es una aducción. Si yo coloco esto así, sería otra aducción y aquí otra aducción. La diferencia es que esta última generalmente en la planta de tratamiento o el tanque de almacenamiento aquí tienen una válvula. Entonces esta como tiene una válvula, esta me va a dar una sobrepresión del golpe de ariete y la calculación. Pero estas no, porque no tienen sino una válvula de flotador, entonces la diferencia, la presión es la diferencia de niveles estáticos. Siempre que haya cámara, se coge no la de sobrepresión debido al golpe de ariete, sino la altura estática. Entonces, en este caso, cogería la altura estática, en este también, y este, como si tiene una válvula aquí, entonces tenemos que calcular la sobrepresión del golpe de ariete. Bueno, entonces eso estaría allí. Vamos a ver un método muy aproximado que es bien interesante y que yo generalmente, antes de meterme a hacer esto de los diámetros, pues me voy por el método, que es un método aproximado que se llama método gráfico. Dice, y ahora como ustedes tienen AutoCAD, eso es facilito de hacer este método. Este es un método aproximado para el cálculo de convecciones. Su ventaja radica en la rapidez y facilidad en la determinación de los diámetros aproximados en una conducción. El método consiste en lo siguiente. Dibujar una plantilla con base en escala de perfil, en las escalas del perfil del terreno. Ejemplo, tomar 10 metros en escala vertical y 1 kilómetro en escala horizontal. O sea, usted ya tiene el plano, su plano ya está ahí en escala, entonces yo cojo 10 metros en escala vertical y 1 kilómetro en escala horizontal de su plano. Con el caudal de diseño se buscan las tablas de William-Hassen las pérdidas de carga para diferentes diámetros. Entonces, con caudal y diseño y C se halla J, ¿no? O también lo podemos nosotros ya decir con caudal y H sub F, por ejemplo, entonces con caudal y H sub F yo puedo determinar los diámetros, ¿no? O con el caudal y diámetro yo puedo calcular H sub F. Entonces,
Aquí me da H sub F. Entonces dice, las pérdidas de carga para los diferentes diámetros se grafican en la plantilla obteniéndose una serie de líneas que representan las diferentes pérdidas de cargas con los distintos diámetros para un caudal determinado. Entonces dice, estas líneas se trasladan paralelamente al plano del perfil del terreno. La línea que mejor se acomode al perfil, cumpliendo con los requisitos y normas, se tomará como cuotas piezométricas y el diámetro que causan dichas pérdidas es el diámetro de la conducción en cada sector. Entonces, ejercicio, dice, caudal 40 litros por segundo, C140. Entonces, yo me doy unos diámetros. Aquí es porque yo he cogido la William Haas, pero yo podía trabajar con Colebrook. En vez de C140, le digo, K sub S es igual a 0.0015. Entonces yo digo, caudal y el diámetro, y entonces, ¿qué calculo? H sub F. Entonces digo, con caudal 40 litros por segundo, el diámetro 8 pulgadas y R de 21, por ejemplo, si lo voy a meter a eso R de 21. Entonces digo, caudal, diámetro y R de 21, entonces yo tengo el diámetro interno y me da, ¿qué? Las pérdidas por fricción. Para 10 pulgadas, digo, caudal y tal, ¿no? ¿A qué longitud? ¿No? Entonces usted dice a 1000 metros. Entonces, como ya tengo la fórmula de Colebrook, la longitud, entonces yo digo diámetro 8 pulgadas, caudal 40 litros por segundo, diámetro, longitud 1000 metros, porque es a 1000 metros. Entonces dice, para diámetro 8 pulgadas, 40 litros por segundo. En este caso, pues es PVC, por ejemplo, 0015, y entonces me da el valor, ya no me da las pérdidas de así, sino me da directamente cuál es 6.8 metros. Aquí me da 2.3 metros y aquí está. Esa es. En 1000 metros me dará, si esto es en 6.8 metros, entonces 2.3 metros y 0.9, me da directamente 1000 metros. Entonces, yo lo que hago aquí es, como yo tengo 1000 metros y he calculado las pérdidas en 1000 metros, yo digo, bueno, ¿cuáles son las pérdidas? ¿No? Entonces, yo digo, esta escala horizontal es 1 kilómetro, lo he sacado del plano, 1 kilómetro. Y yo empiezo aquí digo, bueno, 0,9, la de 12 pulgadas, 0,9 metros en 1 kilómetro. Entonces, yo digo, aquí, este es un plano pivot, ¿no? Entonces, aquí digo 0,9 en 1 kilómetro y llego a este punto. Entonces, uno este punto con esto. ¿Qué tubería es? De 12 pulgadas. El mismo caudales, ¿no? Entonces, yo digo, después, como tengo de 10 pulgadas, entonces dice 2, 3 metros. Entonces, de aquí a acá, mido los 2, 3 metros en la escala vertical de su plano, 2, 3 metros, y en longitud de 1 kilómetro. Entonces, tengo este punto, este punto, son de 10. Y el otro punto que tengo aquí, ¿no? Es de 8 pulgadas, 6, 8. Entonces, bajo aquí, mido los 6, 8 en la escala que usted tiene el plano, y 1 kilómetro y pongo esto. O sea, que esto lo puede hacer usted inclusive en el mismo plano que está diseñando. Pongo las escalas. Es un método aproximado, ¿no? Entonces, ya tengo estos 3 planos y entonces este es mi perfil. Bueno. Entonces, yo lo que hago es trazar, cojo esta línea y la trazo paralela aquí. Entonces, yo digo, bueno, este es mi tanque y voy a llegar a este. Una tubería, voy a utilizar tubería de 12 pulgadas. ¿Me sirve la tubería de 12? No, pues me llego por aquí. Miren, la piezométrica es esta y estoy llegando aquí en este punto. Pero 12 pulgadas no me está gastando toda la carga. Me sirve, sí, pero pues pero estoy gastando poco de la cabeza disponible a perder y es antieconómico. Entonces yo digo, ¿me sirve de 10? No, sí me sirve de 10. Me sirve de 10, pero también no estoy gastando mucho la carga disponible a perder. Entonces digo, ¿me sirve de 8? Entonces trazo la paralela de 8 y la paralela de 8 aquí, resulta que la de 8 me está cortando los tubos. No, digo, de 8 no me sirve. Mire, aquí dice 8 pulgadas y si yo le meto 8 pulgadas me da por acá. Entonces, ¿qué hago? Y dije, no, pues entonces hay que hacer pues la de 10 no le gasta tanto, pero la de 8, entonces hago una combinación mire, de 10 y 8 pulgadas. Y entonces yo digo, aproximadamente aquí
de este punto por este punto de aquí, vamos a hacer la reducción. Ojo, que este es un método aproximado, porque aquí solamente estoy calculando pérdidas de carga por fricción, pero más o menos me va a dar eso. Entonces yo digo, ¿ve? Esto es de 10 y 8 pulgadas. Y ahí ya parto con que me van a dar 2 tuberías. Pero, ¿qué pasaría si esta montaña, en vez de estar aquí, está aquí? Por ejemplo, que esta montaña esté aquí, hasta aquí, bueno, digamos que sube hasta aquí. Entonces subió y la de 10 pulgadas me está cortando la tubería, entonces no puede ser. Entonces, aquí ya me doy cuenta, digo, uy, no, tengo que subirme un poco. Entonces, le digo, la montaña está en este punto, entonces la de 10 no sirve. Y a ver, entonces, pero la de 12 sí sirve. Pero sí sirve, pero la distancia de aquí a aquí es solamente 1 o 2 metros. Entonces, la distancia vertical entre este punto y la de 12 tendría que ser mínimo 5. Entonces, digo, no me sirve 12. Entonces, hago otro, pues para 14. 14 pulgadas, meto una de 14 y le puedo de pronto meter una de 8. Entonces, aquí me doy cuenta yo de lo que puedo hacer, ¿no? Lo que puedo yo hacer. Por ejemplo, en este gráfico que veíamos aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo tengo hago mi plano vertical y mi plano horizontal en kilómetros, entonces yo digo, bueno, vamos a ver un kilómetro, 8, 6, 4 pulgadas. Entonces yo digo 8 pulgadas. El 8 pulgadas me sale por acá, trazando paralelas, ¿no? 6 pulgadas. Esta es por acá y me sale así. Pero el problema aquí, digo, es que es mucha presión. Entonces yo digo, no, voy a hacer una cámara de quiebre mejor, ¿no? ¿Por qué? Para reducir presiones. Entonces yo podía hacer la cámara de quiebre aquí. Pero al hacer la cámara de quiebre aquí, pues esto se me sube y me sale por acá arriba. Entonces veo a ver cuál es el punto donde tengo que hacer mi cámara de quiebre. No tengo que localizarlo muy bien, ¿no? Porque miren ustedes que si yo tengo una altura h muy pequeñita, a menor h, mayor diámetro. Entonces de pronto estos diámetros me salen grandes, ¿no? Entonces yo tengo que localizarla en un punto que tenga una presión adecuada para que el diámetro no sea excesivamente grande. Entonces tendría que ver Dios. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría decir, bueno, 6 pulgadas. 6 pulgadas, sí, este se me viene por acá. Pero como hice la cámara de quiebre, entonces es como la cámara de quiebre es como que si yo estuviera diseñando aparte este sector y aparte este sector. Entonces yo digo aquí la cámara de quiebre. Y aquí en la cámara de quiebre voy a tener un flotador. Entonces, toda esta tubería se diseña con niveles estáticos. Entonces, yo como ya sé todos mis niveles estáticos, yo diría, ¿cuánto hay de aquí a aquí? Tanto. Entonces, yo le digo un RD. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Entonces, ya le voy dando los RDs. Y llego hasta aquí, entonces yo digo, no, pues es que si sigo, pero aquí hay un tramito que yo me puedo meter, en vez de 6 pulgadas, le puedo meter 3 pulgadas. Entonces yo digo, vamos a ver de 3, entonces trazo una paralela y 3 pulgadas. Entonces yo aquí ya empiezo ya a trabajar mi diseño, pero ya sobre algo que yo conozco. No voy a tontear porque de pronto le pongo 4 pulgadas y hago todo el proceso y para darme cuenta que el 4 pulgadas no me sirve. Y así sucesivamente. Por eso es muy bueno estas cámaras de quiebre y hacer el método gráfico, que ese me da una idea sobre lo que yo tengo que hacer, ¿no? Para calcular la piezométrica y tener un criterio mucho más, digamos, mucho más claro sobre lo que voy a hacer en ese sistema. Por eso este método gráfico, que tenemos aquí, pues es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, aquí le meto 12, pero aquí tengo una válvula. Entonces, yo hago aquí, calculo los diámetros, pero aquí tengo una válvula y entonces la válvula se cierra y al cerrarse la presión me va hasta acá arriba. La presión me va hasta acá arriba y esto se baja.
pero la presión aquí abajo en este punto me da una presión altísima. Entonces digo, no, no puede ser. Esto es una presión muy alta y los tubos que son, sería para tuberías de altísima presión. Entonces ahí es cuando yo digo, no, ¿no? Lo que puedo hacer es colocar una cámara de quiebre aquí. Entonces, si yo coloco una cámara de quiebre aquí, es como que si aquí fuera una aducción y aquí otra aducción. Entonces yo diría, entonces empezaría yo a hacer esta aducción, digo, a ver, como tenía para tantos litros por segundo, 12, 10, y de pronto yo le meto 8 pulgadas, y con 8 pulgadas llego aquí. Entonces lo hago con 8. Y de aquí para allá, digo, bueno, entonces de aquí para allá le meto una de 10, y de pronto de aquí para acá le meto una de 8 pulgadas. Pero, no, entonces, es como les decía, esto es como que si se fuera a diseñar dos aducciones independientes. Entonces yo diría, aquí, pues le meto de 10 hasta aquí y de aquí de 8. Pero la presión, miren ustedes, la presión llega a este punto y sube hasta acá. Entonces ya esta presión aquí no es muy grande, ni es tan muy grande y de pronto los diámetros son menores, ¿no? Entonces, eso es lo que, eso es lo que tengo, ¿no? Bajo estas consideraciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar ahí, ya con esto terminamos la parte correspondiente a aducción. Hay aquí un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que se lo hizo así, pero pueden ustedes ya rediseñarlo. Aquí aparece con tubería RD, tubería 26, etcétera, ¿no? Entonces aparecen diferentes RD calculado, ¿no? Pueden ver ustedes aquí. Pero yo lo que quiero es que este ejercicio lo calculen ustedes, ¿no? Este ejercicio lo calculen utilizando la fórmula de Colebrook igual. Bueno, señores, entonces damos por finalizado este capítulo de aducción y el próximo capítulo será tanques de almacenamiento.